Bueno, en los últimos días hemos conocido algunos datos preocupantes, yo le diría dolorosos más que preocupantes, porque el Observatorio para la Educación en la Argentina, y le voy a dar bien el nombre, es el Observatorio Argentinos por la Educación, ha publicado algunos datos que son muy preocupantes. Les voy a leer algunos porque prefiero que nos cuenten desde este observatorio, pero algunos de los números nos dicen que 13 de cada 100 alumnos del secundario llegaron al final de esa etapa educativa de la escuela secundaria con aprendizajes más o menos esperados, 13 de cada 100 solamente. Bueno, pero hay otros números también respecto de la posibilidad de tener niveles óptimos en lengua y matemática, básico, digamos. Bueno, por eso hemos intentado hoy y queríamos, y vamos a agradecer mucho que nos hayan permitido este contacto, con Leire Sáenz Guillén. Ella es la encargada de análisis de datos del Observatorio Argentino para la Educación, y le voy a agradecer que nos haya atendido hoy día. Muchas gracias, Leire. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo te pediría si podemos empezar por las cifras que tiene este estudio, que no sé, y te pido que me corrijas, para mí son más dolorosos que preocupantes, son las dos cosas, pero a mí me parecen como más dolorosos. Totalmente. Bueno, como mencionaste un poco, estos números vienen del último informe que realizamos del Observatorio Argentinos por la Educación, junto a Irene Kitt, que es una referente en temas educativos, un poco con la finalidad de ver los primeros datos post pandemia, ¿no? Y lo que hacíamos era justamente esto que mencionás. De cada 100 chicos que arranca en primer grado, vemos 12 años después cómo llegaron a su último año de la secundaria, ¿no? De primer grado de primaria al último año de la secundaria. ¿Y qué vemos? Que de cada 100 chicos que entran, al último año llegan en tiempo y forma únicamente 13 de cada 100. ¿Y qué Ujú. sería esto de tiempo y forma, no? Como para entender un poco mejor. En tiempo sería sin repetir ni abandonar, o sea, en el tiempo que deberían llegar 2 años después. Y en forma sería con los puntajes básicos de las pruebas locales, que son las pruebas a aprender, en lengua y matemática. Entonces vemos que únicamente 13 de estos 100 chicos que empezaron en primer grado llegan sin repetir ni abandonar y con lo que deberían saber mínimo de lengua y matemática. Ujú. Leire, ¿cómo se hace esta evaluación? ¿Se hace en todo el país, en cada una de las provincias? Exactamente, esas son las pruebas locales, que son las pruebas a aprender, Ujú. son censales, o sea que se realizan en último año de todas las escuelas del país y se realiza todos los años. Entonces tenemos datos, perdón, todos los años no se realizan cada 4 años y ahí, bueno, tenemos los datos de las niñas, ¿no? Ujú. El último informe nosotros que habíamos realizado, un poco esto que decías, ¿no? Si es preocupante es que 13 de cada 100 o no, mucha gente al ver este número piensa, bueno, es la pandemia, es el fruto que nos fue la pandemia. Y nosotros este mismo informe lo realizamos justamente el año pasado con los últimos datos pre-pandemia y veíamos que este número era 16 de cada 100. Entonces, bueno, si bien es verdad que la pandemia empeoró lo que ya estaba de 16 a 13, vemos que esto ya es algo mucho más estructural, ¿no? O sea, que viene de antes y hay algo ahí en el detrimento de aprendizajes que está pasando. Bueno, la pregunta, no sé, intentaría resumírtelo a ver si te lo puedo plantear en causas y efectos. Las causas de esto, cómo las analizan y los efectos de esto, porque ahí me parece que está lo más preocupante. Obvio. Bueno, haciendo un poco un recorrido para entender un poco más el contexto de esto, este número de 13 de cada 100 es último año de secundaria, ¿no? Yendo un Ujú. poco más atrás, nosotros analizamos, bueno, de estos chicos de primer grado, de cada 100 chicos, ¿cuántos llegan en tiempo y forma al último año de la primaria, o sea, sexto grado? Vemos que son 43. Y si vamos un poco más atrás, vemos con las pruebas, hicimos otro informe con las pruebas CERCES, unas pruebas de UNESCO del año 2019, vimos que en tercer grado, chicos de 8 años, únicamente uno de cada dos entiende lo que lee, o sea, entiende un texto. O sea, que está la mitad de los chicos de 8 años que no logran entender un texto. Y este recorrido un poco lo hago con la finalidad de ver que muchas veces cuando se habla de política educativa se enfoca mucho en el secundario, en el abandono, bueno, políticas más enfocadas en ese grupo. Y un poco te menciono estos datos
para ver que, bueno, claramente las deficiencias educativas arrancan desde mucho antes. Si uno de cada 2 chicos de 8 años no puede comprender un texto básico, eso nos muestra un poco la urgencia de hacer políticas de alfabetización inicial, ¿no? De empezar realmente en los primeros años. Bueno, ahí está el punto, porque digamos, independientemente de este análisis de cómo llegan los chicos al final del secundario, el tema es que si estamos ya con estos problemas solo de interpretación de textos, bueno, digamos, esto tiende a agravarse. Totalmente. Bueno, justo nosotros, ahora el Observatorio Argentino por la Educación, estamos haciendo una campaña nacional de alfabetización inicial, un poco con esta finalidad, ¿no? De darle importancia, bueno, a las políticas de alfabetización. Logramos antes de las PASO que firmen este compromiso por la alfabetización los 6 precandidatos a presidente más Ujú. importantes, junto con distintos gobernadores de las provincias que vienen firmando el compromiso. Un poco con esto, ¿no? Porque últimamente también ahora con las nuevas tecnologías, etcétera, como se tiende a hablar mucho de quizás bueno, la incorporación de robótica, de programación, que son cosas que obviamente están buenísimas, pero viendo los datos, nosotros vemos que, bueno, si uno de cada 2 chicos no entiende lo que lee, quizás el foco debería ser otro. Por eso hicimos esta campaña de alfabetización inicial. Bien, Leire, ¿y dónde está el defecto de esto? ¿Dónde están las fallas? ¿Qué nos faltó para que lleguemos a este estado de cosas? Digamos, ¿qué no se hizo o qué se hizo mal? Bueno, nosotros en este informe, esto de tiempo y forma, lo separamos, ¿no? Vemos, bueno, cuántos llegan sin repetir ni abandonar y después vemos el tema de los aprendizajes. Y en primer lugar, esto de que te mencionaba, de cada 100 chicos que entran en primer grado, vemos, bueno, al último año únicamente cuántos llegan sin repetir ni abandonar, o sea, únicamente en tiempo. Y ahí vemos que son 61 de cada 100 chicos. Y vemos que este número, al compararlo con años anteriores, viene creciendo, ¿no? O sea, que cada vez más chicos llegan en el año que deberían llegar, al último año, o sea que están pasando de grado y hay más chicos en la escuela. Sin embargo, cuando cruzamos esto con aprendizaje, o sea, cuántos tienen el aprendizaje que deberían tener, vemos que el número baja de 61 a 13. Entonces, diciendo un poco más, poniendo un poco más de lupa, vemos que lo que realmente está tirando el puntaje abajo, si bien son ambos lengua y matemática, el que más lo tira es matemática. Entonces, un poco esto lo menciono porque vemos que no es tanto un tema de las trayectorias escolares, realmente los chicos están pasando en el momento que deberían pasar de grado, pero vemos que hay un tema más de, bueno, hay un detrimento de los aprendizajes, ¿no? Vemos que las tendencias de las notas sí vienen cayendo y especialmente en matemática está cayendo mucho más fuerte. Bueno, en el caso, digamos, en este caso hay que reformar las leyes, hay que cumplirlas las que están porque no se están cumpliendo. Hablo obviamente de las leyes de educación, hay que cambiar los planes, falta evaluación, falta, no sé, actualización. ¿Dónde estarían los puntos críticos? Bueno, ahí un poco, nosotros, por ejemplo, un informe que hicimos hace un par de meses, que hablamos del tema de financiamiento, que si bien, bueno, es una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Obviamente después hay que seguir construyendo sobre otras cosas, pero hablando sobre financiamiento, en Argentina existe una ley que salió en el año 2006 que dice que el 6% del PBI total tiene que ir a educación, ¿no? Se tiene que destinar a educación. Nosotros hicimos un informe hace un par de meses en el cual veíamos que únicamente del 2006 ahora hasta el 2023 se cumplió esta ley en 3 años, realmente. Entonces, bueno, esto nos está mostrando que en el resto de años nunca se está cumpliendo la meta financiera en educación. Entonces, si no hay financiamiento educativo, obviamente no tenemos la base para partir para otras cosas, ¿no? Obviamente, repito, es algo necesario, no suficiente, pero bueno, si no hay financiamiento, yo creo que este es un punto clave para mostrar de que no estamos cumpliendo con la ley. Y por otro lado, también nosotros lo que decimos del observatorio es que generar este tipo de discusiones basadas en evidencia, ¿no? Nosotros este tipo de informes lo hacemos cada 15 días, publicamos un informe con la finalidad un poco de esto, de hacer discusiones basadas en evidencia, un poco por lo que decís, bueno, ¿dónde están los puntos más críticos? ¿En dónde están los peores resultados? Como para apuntar bien ahí la política, una política más educativa, más efectiva, ¿no? De realmente no hablar por hablar, sino basado en los datos que tenemos y tener algo sobre lo que partir. Bien, Leire, esto yo sé que es un poco, voy a usar una palabra que capaz que los chicos de hoy, yo no sé si la siguen utilizando, pero es un poco chocante, pero ¿cómo estamos respecto de los países de la región? En las dos cosas que estamos hablando, en el financiamiento educativo, ¿cuánto destinan los países de la región a la educación en sus presupuestos? Y en comparación con estos datos que nos estás dando,
del tiempo y forma de los chicos de la secundaria, de la falta de comprensión de textos. ¿Cómo estamos respecto de países vecinos? No sé, pienso en Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etcétera. Totalmente. Bueno, eso es algo clave porque muchas veces, bueno, obviamente la región es un grupo de países con los cuales deberíamos compararnos para ver, bueno, obviamente qué también estamos, ¿no? Porque una cosa es el ver el número nuestro, pero también hay que ver un poco cuáles son las tendencias. Ya lo que vemos ahí importante es que países que económicamente son parecidos a nosotros en términos de PBI per cápita, por ejemplo, o en términos de salarios, en términos así más económicos, como Chile, Uruguay, Brasil, les va mucho mejor en educación, en puntajes, que a nosotros, ¿no? Sin embargo, si nos comparamos con, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, Guatemala, que son países que en términos de nivel socioeconómico, en términos de PBI per cápita, tienen mucho más bajo que Argentina, o sea, realmente económicamente son niveles más bajos, sin embargo, en educación nos va igual. Entonces, ahí hay algo que está bueno resaltar, ¿no? Que muchas veces, o sea, ¿qué está pasando en Argentina? Que tenemos términos económicos parecidos a Brasil, Uruguay, Chile, sin embargo nos va mucho peor que a ellos y nos va igual que, por ejemplo, a Nicaragua, Guatemala, en términos de puntajes educativos, cuando económicamente no somos países parecidos. Entonces, está habiendo un término de eficiencia del aprendizaje, ¿no? De, no sé, hay algo que está pasando acá que si bien el nivel socioeconómico influye, vemos que estamos más atrás de lo que deberíamos estar. Leire, te agradezco muchísimo todos estos datos y esta información que me parece realmente que debería estar hoy en el eje de la campaña electoral por sobre todas las otras cosas, porque me parece que podemos discutir mucho de economía, dolarizaciones y todo lo demás, pero me parece que el punto crítico de todo esto es la educación, que es lo único que nos puede asegurar progreso. Totalmente, nosotros estamos trabajando un poco en eso, también agradecemos a los medios que nos permiten mostrar estos datos, de poner un poco en agenda el tema de la educación, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Hasta cualquier momento. Era Leire Sáenz, del Observatorio Argentino por la Educación, con estos datos dolorosos realmente. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa en Somos Salta y Jujuy.